Cordial saludo, apreciada tutora y compañeros. Mi nombre es Daniel Enoc Carvajal Castellanos, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy desarrollaré la tarea 3, que es analizar la interacción suelo-microorganismo-planta de la materia de microbiología de suelos. La carrera que estudio es agronomía, esa es la actividad que nos solicitaron desarrollar. Entonces, es acerca de la solución de un cuestionario que nos facilita el docente o el tutor. En este caso, estos son los puntos. ¿Cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobia y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? El hongo transfiere los nutrientes como fósforo y nitrógeno desde el suelo hasta la planta. Una vez la planta recibe estos nutrientes, lo que hace la planta es pasar los carbohidratos al hongo. Entonces, mientras el hongo le brinda nutrientes a la planta se los devuelve mediante los carbohidratos. Estos mecanismos son aprovechables en la agricultura debido a que las esporas del hongo cultivado o fragmentos de plantas producen microorganismos que favorecen el crecimiento de las plantas. Este párrafo es muy importante, ya que estos fragmentos de plantas que producen los microorganismos que favorecen el crecimiento de las plantas se ve reflejado en la unión, la unión que se genera de los nódulos y la planta en el momento de la fijación del nitrógeno. Entonces, de igual manera, también ayudan al crecimiento bacteriano en el suelo, haciendo que la planta aproveche estos mismos microorganismos para su crecimiento. Otro aporte es que al tener al transferir a realizar este proceso, la planta va a recibir mayores nutrientes, que en sí es un beneficio. Entonces, en resumidas, la planta transfiere carbohidratos al hongo, permite a la planta obtener nitrógeno, estimulan el crecimiento microbiano, que es lo que llevamos alrededor de la planta, que para que se pueda nutrir la misma planta mediante el crecimiento microbiano en el suelo, y genera la proteína de adhesión. ¿Cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Este proceso es un proceso simbiótico donde el hongo y la planta generan una relación que permite crecer de una manera adecuada y absorber el agua y los minerales a la planta. De igual manera, este estimula el crecimiento de la raíz. Bueno, entonces el hongo tiene ahí varios beneficios y de igual manera genera el crecimiento de la raíz de la planta. El hongo mejora y estimula la absorción de fósforo, nitrógeno y calcio y además protege a la planta de efectos tóxicos. Entonces allá tenemos tres beneficios, que entre ellos está la protección de efectos tóxicos provocados por elevadas concentraciones de algunos minerales en el suelo, que permite crecer de manera adecuada y absorber el agua de los minerales a la planta. El hongo mejora y estimula la absorción del fósforo, como lo mencionaba anteriormente. De, ya que al entrar en contacto la micorriza, cuando la micorriza entra en contacto con las sustancias altamente de las concentraciones, con la raíz de la planta se convierte en la extensión. ¿Qué quiere decir? El hongo y la raíz se unen y genera una extensión de la raíz de la planta, lo que se convierte en un sistema de absorción que se extiende por el suelo y es capaz de proporcionar el agua y los nutrientes a la planta. Entonces, generalmente, ¿qué podemos decir en cuanto a los beneficios de las plantas en los nódulos en sus raíces? Relación planta-hongo, proceso simbiótico mutualista, protección a la planta
y estimulación al crecimiento. Teniendo en cuenta la simbiosis rizobio-leguminosa, gráficamente, ¿cómo se forma el simbiosoma? Y diga cuál es la importancia de este. Listo, entonces aquí tenemos un paso a paso para la formación de este. ¿Cuál es el paso inicial? El reconocimiento de la planta y la bacteria como socios adecuados. Con este paso, ¿qué se hace? Es el reconocimiento si las plantas y los hongos generan una compatibilidad, ¿sí? Con las bacterias. Listo. Una vez dada esta compatibilidad, la bacteria secreta factores llamados NOT que provocan el rizamiento del pelo radicular. Listo. ¿Qué pasa después de esto? Los rizomas penetran el pelo radicular y se multiplican en hebras de infección. Luego de esto, el crecimiento de la bacteria en una hebra de infección se da en una dirección hacia la célula radicular. Luego se realiza la formación del estado bacteroide en las células radiculares vegetales. Y para finalizar, continúa la división celular bacteriana, así llevándose a cabo la formación de los nódulos. En resumidas cuentas, tenemos la unión del pelo radicular, que es el primer punto. El segundo punto, curvatura del pelo radicular y la formación del cordón de infección. Cuando estamos hablando del cordón de infección, es donde ya están entrando estas bacterias a la célula a la célula vegetal. 3. El hilo de infección se extiende hasta la célula donde se encuentra y generan los cógulos de células bacterianas y por ende donde inicia el proceso de fijación del nitrógeno. Este es el proceso que se tiene para, en este caso, los simbiosomas. La importancia del simbiosoma. Para lograr este proceso, las plantas tienen la relación con las bacterias. Las bacterias invaden las raíces formando nódulos. La importancia de la formación de la simbiomasa es principalmente en la reducción del nitrógeno atmosférico en amonio y la planta se provee de compuestos orgánicos nitrogenados, entre otros. Es el beneficio que se puede obtener en cuanto a la planta, dado a las características que permite este proceso. La planta adquiere la capacidad de sobrevivir en suelos que carecen de nitrógeno y en unos suelos que es difícil de sobrevivir de manera de las plantas. Ocurre una fijación de nitrógeno para enriquecer, conservar y restaurar el suelo. Punto número 3. Vamos con el punto 3. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre las rizobias y branquias? Listo. Entonces, este cuadro tenemos al lado izquierdo las rizobias, al lado derecho tenemos las branquias y vamos a iniciar con las semejanzas. Ambos actúan como agentes de selección, permitiendo que las plantas posean los nódulos óptimos para el crecimiento y reproducción. Entonces, otra semejanza es que ambos realizan procesos de infección y fijación de nitrógeno. Otra semejanza es la transformación del nitrógeno atmosférico que generan en este caso estos dos. Otra semejanza es la simbiosis con plantas. Las bacterias del suelo fijan nitrógeno. Luego vamos con las diferencias. Las diferencias entre las rizobias y las branquias es que las rizobias viven en simbiosis determinadas plantas, para las plantas leguminosas. Sintetiza la proteína, esporas móviles y genera energía utilizando el oxígeno. Entonces ahora las diferencias entre branquia y las rizobias es que branquia hace simbiosis con plantas actorísicas y convierte el nitrógeno atmosférico en amonio. Las esporas no son móviles y generan energía sin necesidad de oxígeno. En esta parte evidenciamos la captura de pantalla de el aplicativo Turnitin, se encuentra un poco alto, sin embargo se hace la aclaración de que es ya por las preguntas que se repiten
que son las que son tomadas como plagio, pero en realidad son solo las preguntas de este cuestionario que nos enviaron. Referencias bibliográficas, Madigan, Bimal y un estudio de biología de los microorganismos. Muchas gracias, esa es la presentación. Hasta luego.